Economía en mi región. La encomienda. La encomienda consistía en la asignación por parte de la corona de una determinada cantidad de aborígenes a un súbdito español, encomendero, en compensación por los servicios prestados. Tras esto, el encomendero se hacía responsable de los nativos, puestos a su cargo. Los evangelizaba y percibía los beneficios obtenidos del trabajo que realizaban los nativos. Durante los primeros años de la encomienda no existía ningún tipo de regularización ni jurisdicción que garantizaran los derechos de los aborígenes, por lo cual estos eran explotados. Con las leyes de Burgos de 1512 se establecieron una serie de pautas con respecto al uso de la encomienda, y se hizo especial hincapié en el buen trato a los aborígenes. Sin embargo, los abusos continuaron perpetuándose. El repartimiento. Este consiste en la facultad que tienen los alcaldes mayores de sacar los pueblos de indios a la gente que necesitara el trabajo de las minas y el cultivo de los campos. Durante un tiempo, desde finales del siglo XV, quedó patente el hecho de que los españoles no tenían hincapié por el trabajo humano, y de la mano de obra sería la indígena. Se instituyó por esto el repartimiento, entregando cupos a naturales a los españoles para que les utilizaran en las labores agrícolas o mineras. La acelerada disminución del número de amerindios causó diversas, como el arraigo familiar en el mismo trabajo. En el caso americano, se entregaba una comunidad indígena a un español, que debía evangelizarlos y adoctrinarles con la fe. Los encomenderos entregaban al encomendero un capital anual, el tributo, y un capital trabajo. En ningún caso el encomendero era propietario de la tierra donde vivían sus encomenderos, que seguía siendo de la corona y entregada a un usufructo de la comunidad. Los encomenderos trataron de sacar el mayor rendimiento a los encomenderos, manteniendo altos los tributos y exigiéndoles trabajos adicionales, como labrar alguna parcela de maíz para sostenerlo del señor, e incluso prestaciones laborales en sus tierras particulares. Esto último era ilegal, pero solucionaba el gran problema de la falta de la mano de obra, cada vez más angustiosa. La corona intentó suprimir la encomienda en 1542, impidiendo su transmisión, pero tuvo que ceder ante las presiones de los encomenderos peruanos, rebelión de Gonzalo Pizarro. La falta de mano de obra indígena originó la reimplantación del repartimiento, pero distinto de la existente al principio. Los indígenas próximos a una población española debían ofrecer un cupo de trabajadores, a modo de pequeño mercado, a mano de obra con su contratación de labores agrícolas. El latifundio. El reparto de tierras entre los conquistadores para su explotación agropecuaria fue el punto de partida de esta propiedad que, con el paso del tiempo, da lugar a una acumulación de tierras como símbolo de prestigio y poder dentro de la sociedad colonial, acrecentando el domicilio de los mayorazgos. A finales del siglo XVI, la corona comenzó una política de revisión de las propiedades acumuladas de forma ilegal, que se habían producido a través de la ocupación de tierras que aparentemente no tenían propietarios, tierras de nadie, e inició su venta por medio del sistema de composiciones. Esta forma se puso en muchos casos la devolución de las tierras, mediante un pago que regularizaba la situación a los propietarios ilegales, que habían sido obligados a entregarlas. De otra forma, la devolución de las tierras por parte de conquistadores y encomenderos fue la restitución, generalmente realizada a la Iglesia. Con estas aportaciones y las donaciones de particulares, se convirtió en propietarios de múltiples y extensas haciendas, que solo en algunas ocasiones fueron consideradas como tierras de uso común. A continuación, yo les explicaré el tema, el desarrollo de la sociedad en mi región. La fundación de Puebla coincidió con la abolición del sistema de encomienda y constituyó uno de los primeros intentos de la corona por sustituirlo por pequeños pueblos de españoles. La ubicación de Puebla, que se encontraba en el camino que unía el principal puerto de la colonia con su ciudad capital. La muy noble y muy leal ciudad de Los Ángeles se había convertido en la segunda ciudad más importante, más rica y más poblada de la colonia española. Segunda en dignidad, en grandeza, en extensión, en opulencia de fábricas, en número de vecinos, en nobleza, en letras, en policía y en todo aquello que constituye el cuerpo de una ciudad y el alma de una república. Actualmente, la ciudad de Los Ángeles es verdaderamente el cuello y garganta de esta América.
Durante el periodo colonial se colonizaron y crearon nuevas ciudades en Puebla. Tal fue el caso de Cholula, Tepeaca, Huejotzingo, Texmelucan y Zacatlán. La sociedad en la colonia Región Puebla. En la región Puebla, la sociedad colonial se encontraba constituida por castas, las cuales denotaban a los grupos a los que pertenecía. Algunos ejemplos son los españoles, las castas, los indios y los negros. Clases sociales. En esta época las clases sociales estaban muy marcadas. En primer lugar estaban los españoles, en segundo lugar criollos o mestizos, en tercer lugar indios y por último negros y mulatos. Movimientos demográficos. Se refiere a los movimientos de trasladarse que realiza una persona. Actividades productivas y el desarrollo de ciudades. La principal actividad productiva en la época colonial fue la agricultura, la cual provocó a necesidad de crear lugares como las haciendas para mejorar el manejo de los campos y con esto aumentar la economía y crecimiento de las ciudades. Las ciudades fundadas más importantes fue el caso de Puebla y Cholula, que son las que más destacan en este tema. Conclusión. Sin duda alguna, la época colonial fue el auge del desarrollo de la ciudad, pues la mayoría de los edificios más importantes datan de aquella época, al igual que haciendas y fábricas. Desarrollo de mi región durante el Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo de cambios muy importantes al territorio mexicano, principalmente en el ámbito económico, debido a la inversión extranjera. Este ciclo, que duraría 34 años, se inició en 1877, con la victoria del general Porfirio Díaz sobre los leerdistas e Iglesias, que acabaría en 1911 con el estallido de la Revolución Mexicana, lo cual remató con el exilio del mandatario en Francia. Así, México presentaría un gran crecimiento motivado por estas inversiones, que consigo trajeron infraestructura para ferrocarriles y medios de comunicación como el teléfono, el telégrafo y la electricidad. En esta etapa, México se convirtió en un importante exportador de materias primas, también de que se produjo en el país la primera revolución industrial. Con el Porfiriato, la economía mexicana entró en la fase capitalista de la época. Sus diferentes áreas de reproducción fueron incorporadas en mayor o menor medida al sistema económico de los países industrializados. En los primeros años de gobierno, el Estado no contaba con suficientes recursos económicos, lo cual cambió apenas en su segunda etapa del Porfiriato. Una vez logrado el superávit, pudo invertir en obras públicas y en comunicaciones. Todo esto tuvo origen al comienzo de la fase capitalista, debido a que se incrementó el ingreso de la inversión. México tuvo que defenderse de los países desarrollados para integrarse al proceso capitalista de producción. Dicha dependencia se basó en la inversión de capital y tecnología que los empresarios extranjeros latinoamericanos, ingleses, alemanes y franceses hicieron en México. Mas había otro interés que impulsaba a las potencias industrializadas a invertir en países como México, ricos en recursos naturales, pero pobres en dinero y tecnología. La inversión de capitales y tecnología en México resultaba en provecho de la economía. Si antes no se habían interesado en México, era porque la economía de México era baja. La economía del país no garantizaba la seguridad que exigían para sus capitales y las vidas de sus hombres. También, en el Porfiriato se produjo en México un notable crecimiento económico, una considerable expansión de las vías de comunicación y de los centros urbanos, una imagen de solidez en el extranjero que el país no había logrado obtener hasta entonces. Transformaciones económicas de mi región después de la Revolución. Las demandas sociales, económicas y políticas del país no habían sido resueltas. Al término de la Revolución Mexicana, la economía seguía basada principalmente en la agricultura. Solo unos cuantos privilegiados gozaban de todos los privilegios, mientras que el resto de la sociedad seguía con muchas carencias, por lo que seguían existiendo líderes en busca de justicia y libertad. Madero no hizo una distribución adecuada de las tierras, por lo que seguían habiendo presidentes interinos y otros elegidos por elección. A pesar de que Villa se había aliado con Madero, este seguía incumpliendo sus promesas, hasta que el general Huerta tomó la presidencia conformando su propia Cámara de Diputados, lo cual trajo como consecuencia una grave crisis social y económica. Debido a esto, da inicio el movimiento carrancista, cuyo principal objetivo era derrocar a Huerta. Carranza
se autoproclamó presidente interino y el jefe del ejército constitucionalista, tomando el control de Coahuila y Villa. Se sumó a Carranza como general del ejército constitucionalista, División del Norte. Además, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles controlaban Sonora y la rebelión campesina zapatista. Controlaban Morelos, Puebla, Guerrero y Tlaxcala. Sin embargo, al transcurrir del tiempo, estas facciones tuvieron marcas diferencias. Villa y Zapata estaban íntimamente ligados al pueblo y tenían como principal objetivo la libertad, la justicia y la autonomía de los campesinos. México vivía una etapa de violencia, destrucción y un alto costo social, pero daba inicio a una etapa más justa que antes. Cuando Obregón llega a la presidencia de la República, respeta las demandas de los obreros y los campesinos, y no atenta contra el régimen de la propiedad privada predominante. Por primera vez, un gobernante concluye sin tropiezos.